Bienvenidos a la semana 2 del proyecto número 2. Hoy veremos qué es la verdad, la ciencia, la vida y también veremos la parte de inglés. Empecemos. En esta semana trabajaremos con las asignaturas de Sociales, Lengua y Literatura. El tema es la verdad, la ciencia y la vida. Como actividad 1 nos pide que leamos el siguiente texto sobre la verdad. Nos da diferentes concepciones de la verdad. Una definición es de Aristóteles, que nos dice que la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos y la realidad. Otro de los conceptos es de Nietzsche, que nos dice que es una interpretación individual o colectiva de la realidad. Otras de las interpretaciones son de José Ortega y Gasset, que nos dice que la verdad es la interpretación de un sujeto en particular. Y Michael Foucault nos dice que es un juego de poder, en donde la verdad la tienen los que ejercen el poder. Por ejemplo, presidentes o dictadores. Nos pide que completemos la siguiente tabla basada en la lectura anterior y también nos pide hacer un organizador gráfico sobre la información de la lectura anterior. Para completar la tabla nos pide que elijamos un color. En este caso he escogido el color verde. El color verde significa que se da paso, está aprobado, o es un símbolo o es un color de aceptación. El símbolo que he escogido para esto es el que le llaman palomita, o nosotros también le decimos el check. ¿Por qué? Porque es un símbolo de aprobado y cuando lo vemos en un examen significa que una pregunta está bien respondida. Y finalmente, la imagen que he elegido, todas estas sacadas del internet, muestra una mano con el símbolo del check, que nos está diciendo que está algo aprobado. Y el color verde que significa, o que lo podemos interpretar como verdadero. Podemos elegir otros colores, amarillo, quizás rojo o tal vez blanco. Eso depende de tu gusto. Veamos cuál es la segunda pregunta o la segunda actividad. Nos pide que, en base al texto anterior, elaboremos un organizador gráfico, es decir, un cuadro sinóptico. Atentamente debemos leer la información, subrayar las ideas que parezcan más importantes, que ya las vimos subrayadas. De las ideas subrayadas, identificar las ideas principales e ideas secundarias del texto, que también están resaltadas, y organizar las ideas principales y secundarias en llaves. Aquí tenemos la actividad 2. Estamos hablando sobre la verdad y los diferentes filósofos que hablan sobre la verdad y en qué se basa cada uno de sus interpretaciones. Ese sería el cuadro sinóptico de la actividad 2. Veamos qué nos dice la actividad 3. La actividad 3 nos pide que leamos el siguiente texto sobre los derechos humanos. Y una vez que leamos el siguiente texto, simplemente debemos profundizar sobre el tema en el texto de filosofía, historia o educación para la ciudadanía. No nos pide ninguna otra actividad más que leer. La actividad 4 nos pide que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué es tan complicado definir el término verdad? Muchos movimientos sociales, obreros, feministas, indígenas, ecologistas y ecofeministas defienden posturas que se afirman como verdades. ¿Cuáles son las premisas que mantienen? ¿Cuál es la relación con la democracia y los derechos humanos? ¿Cuál es la relación contemporánea entre la verdad y la ciencia? ¿Y cuál es la posible relación entre verdad, ciencia y vida? Veamos esta actividad 4, cómo la he puesto. Aquí tenemos la actividad 4 y nos pide ¿qué es la verdad? Aquí tenemos que poner una definición en la cual nosotros decimos que es la verdad según lo que hemos leído en las páginas anteriores. Por ejemplo, la verdad es una concepción personal que depende de la interpretación que las personas den sobre un determinado tema. Esa podría ser una definición de verdad. Podemos tener muchas definiciones de verdad como tenían Aristóteles o Nietzsche. Puedes colocar tu definición de verdad según lo que tú creas que significa que es verdad. ¿Por qué es tan complicado definir el término verdad? Sabemos que la verdad no es única, que depende del punto de vista de las personas, de sus creencias y costumbres. Bueno, puede haber más factores. De hecho, hay más factores, ideologías políticas, intereses. Una persona puede estar segura de que está diciendo una mentira. Sin embargo, lo repite muchas veces hasta convencer a las demás personas de que está diciendo una verdad. Y eso lo hace por intereses propios. Lo hemos visto en política, que es donde más mienten. Lo hemos visto en los medios de comunicación, que son quienes defienden a los políticos o se oponen a los políticos, o defienden una ideología y se oponen a otra ideología. Todos ellos intentan ponernos de su parte para que creamos que lo que dicen es verdad. Es cuestión de cada persona decidir si lo que está escuchando es correcto o no es correcto, pero no lo decide únicamente por decir sí es correcto, sino que tiene que basarse en hechos que puedan ser verificados.
Si los hechos pueden ser verificados, entonces la información que nos da es correcta. Si los hechos son realmente una invención del gobierno o de la prensa para hacernos creer una cosa que a ellos les conviene, entonces asumimos que es una mentira lo que nos están diciendo. No porque salga en la televisión significa que sea verdad. Mucho ojo a eso. Muchos movimientos sociales, obreros, feministas, indígenas, ecologistas y ecofeministas defienden posturas que afirman como verdades. ¿Cuáles son las premisas que mantienen? En verdad tenemos muchas cuestiones aquí de las cuales podríamos discutir. Si nos vamos al caso de las feministas creen que aún existe un patriarcado, es decir, un sometimiento del hombre hacia la mujer, y que las mujeres aún tienen menos derechos que los hombres. Sin embargo, las leyes han ido cambiando tanto que ahora los derechos entre hombres y mujeres prácticamente son los mismos. Puede que aún exista discriminación hacia las mujeres, y en el mismo caso de feministas, hay colectivos que defienden la vida, pero por el mismo lado defienden también el aborto. Si el aborto, y consideran que abortar no es quitar la vida o no es matar. Bueno, son diferentes puntos de vista que tienen este grupo en particular. Si nos vamos a los ecologistas, tenemos muchos tipos de ecologistas. Tenemos ecologistas serios, otros que no son tan serios, ecologistas preparados, otros que no son preparados, ecologistas que tienen ideologías políticas, otros ecologistas que no las tienen o limitan su ideología política. ¿Cuál es la relación con la democracia y los derechos humanos? Estamos acostumbrados a pensar que las democracias respetan los derechos humanos. Sin embargo, no podemos hacer esa afirmación, o no la podemos hacer a la luz de los hechos. Si vemos en Estados Unidos, que se supone que es la mejor democracia del mundo, los derechos humanos son irrespetados. Racismo, existe una discriminación hacia negros, hispanos, que es parte del racismo y que atenta contra los derechos humanos. Si eso sucede en las democracias, imagínense lo que sucede en las que no son democracias, es decir, en las dictaduras. Entonces existen derechos que son inalienables para el ser humano. El derecho a la vida es un derecho inalienable, es decir, nadie puede quitarte la vida. Sin embargo, en Estados Unidos sí pueden quitarte la vida. En Ecuador eso no se puede hacer. La vida se respeta y no puede haber pena de muerte. Hay candidatos que ahora dicen que van a poner pena de muerte para violadores o asesinos. Sin embargo, Ecuador tiene convenios internacionales en los cuales defiende el derecho a la vida y no puede cambiar esos convenios, a menos que se cambie la constitución y se salga de los convenios internacionales. También tienen derecho a un trato digno. Esto muchas veces indigna a las personas porque a un delincuente lo tratan mejor que a una persona que ha sido agredida. En fin, los derechos humanos dependen básicamente de las ideologías que en ese momento se encuentren en los países. Si tenemos a un presidente o dictador que persigue a otras personas en pro de la defensa de los derechos humanos, del combate a la corrupción, de la integridad del país, entonces esas personas fácilmente pueden violar los derechos humanos de las personas perseguidas, y eso pasa en democracia o en dictadura. Sin embargo, se puede hacer que algo sea bien visto o mal visto dependiendo de la propaganda. Si la propaganda te dice que están persiguiendo a personas que son terroristas, ladrones o corruptos, entonces será aceptado. Todo depende de cómo te lo vendan. ¿Cuál es la relación contemporánea entre ciencia y verdad? Aquí tengo una frase de Neil deGrasse Tyson. Lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas en ella o no. La ciencia busca fundamentar sus nuevos descubrimientos en evidencia que sea contrastable. Y si otros pueden corroborar estos nuevos descubrimientos son aceptados como una verdad. Es decir, todo lo que se pueda comprobar en ciencia es verdad. Todos los objetos caen hacia abajo, siempre y cuando tengan mayor densidad que el aire. Esa es una verdad y ocurre en todo el mundo. Entonces, la gravedad existe. ¿Cuál es la posible relación entre verdad, ciencia y vida? No se conoce una relación única entre estas tres definiciones. La vida como la conocemos puede ser diferente en otros lugares del universo. No por decir que la vida en nuestro planeta está basada en carbono, tiene precisamente o forzosamente que basarse en carbono en otras partes del universo. La verdad depende de cada persona y cómo puede ser convencida, sobre todo cómo puede ser convencida. Si a alguien se le puede convencer fácilmente, se puede hacer que él crea en cualquier cosa que nosotros digamos. La ciencia es muy cerrada en sus definiciones. Siempre hemos visto definiciones muy concretas en ciencia.
pero siempre está abierta a nuevas interpretaciones y obviamente a redefiniciones de sus antiguos conceptos. Lo que puede ser tomado como un ser vivo aquí en la Tierra es una verdad absoluta. Todo ser vivo está basado en carbono y tiene ADN, y esto está avalado por la ciencia. Pero se han puesto a pensar por un momento, ¿qué pasa con lo que creemos que es verdad? ¿Con los espíritus? ¿Con los ángeles? ¿Con Dios? ¿Acaso estos pueden ser seres vivos de otros planetas, de otras dimensiones o de dónde? No lo sabemos. Y en este sentido, la ciencia no tiene ni la menor idea de dónde empezar. Entonces la ciencia no nos sirve para descubrir una verdad. Sin embargo, con el tiempo puede llegar a encontrar definiciones, evidencias que nos permiten a nosotros dilucidar con un poco más de claridad estos nuevos temas. En la actividad 5, tiene que ver con inglés y nos pide que dibujemos un telescopio e identifiquemos sus partes. Esta imagen es bajada de internet y en él encontramos el telescopio y cada una de sus partes, también en inglés. Nos hace una pregunta: ¿por qué las personas necesitan un telescopio? En verdad no es necesario poseer un telescopio en estos días. Nadie lo considera imprescindible, pero es interesante poder ver con nuestros propios ojos cómo suceden los fenómenos que están fuera de nuestro planeta, como el movimiento de otros planetas, la Luna y objetos como los cometas. ¿De qué manera esto es importante en la vida de las personas? Por ejemplo, se puede desacreditar teorías especulativas usando el telescopio. Por ejemplo, la redondez de la Tierra. Hay personas que aún creen que la Tierra es plana. Sin embargo, no ponen o no dan ninguna evidencia de que la Tierra sea plana. Sin embargo, con un telescopio podemos comprobar que la Tierra es redonda o que gira alrededor del Sol. Los que creen que la Tierra es plana piensan también que el Sol gira alrededor de la Tierra y que la Luna gira alrededor de la Tierra, lo cual es correcto. Sin embargo, no pueden explicar cómo es que ocurren los eclipses lunares, cómo es que ocurren los eclipses solares. Tampoco pueden explicar por qué la mitad de la Tierra está de noche y la otra mitad está en el día. Son cosas que se pueden dilucidar ocupando un telescopio. Y finalmente, nos dice que leamos cada una de estos literales y que coloquemos una T si es verdad o una F si es falso cada uno de los enunciados. Acá los he traducido al español. El literal A nos dice: los humanos siempre han estado interesados en aprender sobre el cielo. Eso es verdad. Desde la prehistoria, las pinturas rupestres nos muestran representaciones del firmamento. B. El telescopio siempre ha sido el mismo. Eso es falso. El telescopio ha ido cambiando. Desde que se descubrió hasta la actualidad, el telescopio ha tenido diferentes modificaciones. C. El primer telescopio fue patentado en 1608 y se utilizó para ver el cielo. Esto de aquí está considerado como verdad. Sin embargo, hay nuevas evidencias que nos dicen que el primer telescopio fue creado en 1590. Pero de nuevo, la verdad depende de las evidencias. Y hasta ahora las evidencias no han logrado refutar esta fecha. Galileo Galilei fue la primera persona en ver la Luna y sus cráteres. Esto es verdad. Fue la primera persona en ver y registrar los cráteres de la Luna y vio un poco más allá. Vio otros planetas y otras lunas. El primer telescopio fue inventado en 1694 por Christian Huygens. Esto es falso. Si el primer telescopio fue patentado en 1608, no puede ser patentado o inventado en 1694. Isaac Newton inventó un telescopio portátil más pequeño. Esto es falso. Isaac Newton no inventó un telescopio portátil más pequeño. Hizo una modificación al telescopio ya existente. M51 es una estrella. También es falso. M51 es una galaxia. Los telescopios gigantes se construyeron en el siglo XVIII. Es verdadero. Los radiotelescopios se inventaron antes que los telescopios gigantes. Esto es falso. Primero fueron los telescopios gigantes y luego fueron los radiotelescopios. Y finalmente, ¿los telescopios espaciales son los más poderosos que existen? Sí, en la actualidad nos permiten ver más lejos. Sin embargo, esto podría cambiar, porque ahora nuevos telescopios se están construyendo que son muy poderosos y que pueden fácilmente competir y vencer a los telescopios espaciales. Pero hasta ahora los telescopios espaciales sí llevan una gran ventaja. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido de gran utilidad este video y no te olvides compartir.